con el ingeniero Chambi. Pues me avisa si se nota la pantalla. ¿Se nota? Sí, Listo, pues nosotros vamos a ver lo que es sistema de refrigeración con intercambiadores de calor. Se dice que en la práctica de algunos sistemas de refrigeración utilizan un intercambiador de calor líquido-vapor de admisión. Este intercambiador de calor subenfría el líquido que sale del condensador utilizando el vapor procedente del evaporador. Esta instalación está representada en la figura adjunta, así, de esta manera, pero una mejor imagen es la aquí, de forma recta. Bueno, el líquido saturado cuyo punto representativo es el número 3, lo que vemos aquí, líquido saturado en el punto 3, procedente del condensador, se enfría hasta el punto 4 usando vapor saturado en el estado número 6, como lo vemos, ¿no? Se recalienta hasta el estado 1. Luego se hace un balance térmico en el intercambiador de líquido a vapor de admisión. El sistema que utiliza el intercambiador de calor tiene obvias ventajas. Debido al aumento del efecto refrigerante, eh, ¿dónde estaba? Perdón. Debido al intercambiador de calor de líquido a vapor de admisión, el sistema el sistema que utiliza el intercambiador de calor tiene obvias ventajas debido al aumento del efecto refrigerante de la entalpía 6 a la entalpía 5. ¿Ya? El intercambiador de calor está plenamente justificado en aquellos casos en el que el vapor a la entrada del compresor se debe estar recalentando para que se tenga seguridad de que no entre ningún líquido al compresor. Ahora pregunto, ¿por qué no se debe entrar ningún líquido al compresor? Eh, pues no se debe entrar ningún líquido al compresor porque tiene que trabajar de manera seca, ¿no? Con vapor saturado. ¿Por qué? Porque la vida útil del compresor, si le entra agua o líquido, se puede fregar, no puede durar tanto tiempo como lo especifica en la garantía o al momento de comprarlo. Como vemos aquí es un circuito de refrigerante, como lo vimos en el título, sistema de refrigeración con intercambiadores de calor. Tenemos en la parte del condensador, tenemos el punto 3 y el punto número 2. En el punto 3, nosotros tenemos una temperatura que nos da de dato de 32,2 de 32,2 grados Celsius. Como nosotros sabemos que sale del condensador es líquido saturado, que quiere decir que su título es cero directamente, su título es cero. Entra el intercambiador de calor, nos da de dato la temperatura del punto número 4, que es 21,1 grados Celsius. No sabemos a qué estado va a salir, eso lo tenemos que averiguar. Pero como ustedes saben, ¿no? Que es un intercambiador de calor, a la salida del condensador sale el líquido y entra, va a salir claramente mezcla. Pero eso lo vamos a averiguar también. Entra una válvula y por claras razones nosotros sabemos, voy a poner aquí, que el proceso
isoentálpico. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía 4 es igual a la entalpía 5. Ups, ya. Ahí está. Entálpico. Ya. Y por claras razones, como lo vimos en la teoría, que la entalpía de bueno, al momento de entrar a la válvula, el líquido, el refrigerante, va a ser mezcla. Bueno, si sale de líquido, va a pasarse a mezcla. Si sale de vapor saturado, va a pasarse a vapor recalentado, o dependiendo en qué parte estaría de aquí, de la gráfica presión versus entalpía. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí estamos. En el punto 6, nosotros sabemos que del evaporador, bueno, empezando por el punto número 5, gracias a la teoría nosotros sabemos que va a salir mezcla, porque salió de un condensador, salió líquido saturado, va a salir a mezcla. Entró el evaporador y llegó al punto número 6, que el punto número 6, sí o sí nosotros, si entró mezcla, va a salir vapor saturado y seco. Después de la salida del evaporador, entra al intercambiador de calor. Ahí directamente en el punto número 6, nosotros sabemos, ya que va a salir vapor saturado y seco, nosotros sabemos que su título va a ser 1 directamente, porque es vapor saturado y seco. Y nos da de dato la temperatura, que es la temperatura en el punto 6, menos 12,2 grados Celsius. Listo. Me avisan si alguien quiere entrar al grupo, es que no puedo entrar a mi WhatsApp todavía. Si alguien quiere entrar, pero bueno. Después sale del punto 6, entra un intercambiador de calor. No nos da el punto, mejor dicho, algún otro dato, no nos da la temperatura, no nos da nada. Pero bueno, a la salida del punto número 1, entra el compresor. A la salida perdón, al punto número 1, la salida del punto número 1, que es la salida del intercambiador de calor, entra al compresor. El compresor, como su nombre lo indica, comprime y eleva la presión. Y ese proceso lo hemos visto nosotros en termodinámica, que cuando entra líquido refrigerante, aire, no sé, a la salida del compresor siempre va a ser isoentrópica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que S1 del punto, entropía 1 es igual a la entropía 2, o depende, diga. ¿Por qué depende? Este puede ser punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, así, no lo vean como punto 1, punto 2. Véanlo como en el punto de entrada hacia el compresor, la entropía del punto de entrada del compresor es igual a la entropía de punto de salida del compresor. Nada más. Y listo. Dice que otra razón práctica para usar el intercambiador de calor es el subenfriamiento del líquido que sale del compresor, evitando así las burbujas de vapor que impidan el flujo del refrigerante a través de la válvula de expansión, de expansión. Problema número 1. Aquí vamos a ver recién lo que es el título del problema. Como ya les dije, que es un sistema de compresión de vapor con refrigerante 12. Cuando yo les expliqué, ¿dónde está?
Cuando yo les expliqué en la parte de... no hay, bueno, no importa. Aquí está. Listo. Yo les expliqué en la parte de... ahí está. Yo les expliqué que para saber qué nos pregunta, es decir, qué nos está preguntando, nos tiene que decir ciclo estándar de compresión de vapor o o ciclo de Carnot. Nos tiene que preguntar ciclo de Carnot directamente o ciclo estándar de compresión de vapor. Aquí vamos a ver qué nos está preguntando. Un sistema de compresión de vapor. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer directamente el que está aquí. No el cuadrado, como hay un cuadrado, ¿dónde está? Aquí está. Como el cuadrado, ¿se nota, no? Sí, se nota. Como el cuadrado que está aquí. Este es un ciclo de Carnot, directamente es cuadrado. Temperatura versus entropía o también puede ser, eh, no, no está aquí el gráfico, pero bueno. Así, directamente un cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer es así, es como casi un tipo rectángulo que se va la flecha por allá, pero es de esa manera. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que el sistema es de compresión de vapor y no ciclo de Carnot. Listo. Eso quiere decir que nuestra compresión, mejor dicho, el líquido es estado seco. ¿Ya? ¿Por qué estado seco y estado húmedo? Yo ya les expliqué eso que es estado húmedo. Aquí lo voy a poner. Bueno, estado número uno, perdón, ciclo húmedo, que es ciclo de Carnot, porque ahí utilizaban refrigerante en estado húmedo. ¿Qué pasa? Que tiene que hacerse un proceso de cambio de fase hacia sólido, gas, así. Pero han inventado un nuevo sistema que es estándar de compresión de vapor, que es hielo seco. Listo. Con refrigerante 12. Utiliza un intercambiador un intercambiador de calor líquido vapor de admisión. El intercambiador de calor enfría el líquido saturado que procede del condensador desde 32,2 grados Celsius, lo mismo que vimos aquí. Tiene que ser más amplio. Ya. Y luego baja, porque entró, ¿no? Al intercambiador hasta 21,1 grados Celsius. Con, con vapor procedente del evaporador a 12,2 grados Celsius. La compresión citada más abajo es isentrópica. Inciso A, calcular el coeficiente de funcionamiento del sistema. Inciso B, si el compresor bombea, ahí ya nos está dando un volumen, un flujo volumétrico. ¿Cómo lo pongo aquí? Insertar ecuación. Uy, no. Déjenme poner algo aquí. Aquí está. Esto, esto, pero... ya.
directamente B. Y le vamos a poner un punto. Ahí está. Eso es lo que quería sacar. Eso era lo que quería sacar. Acento. Ya está. B, eso. Nos está dando ahorita un flujo volumétrico. En el inciso B, que nos dice si el compresor bombea. ¿Qué podemos entender con eso? Si el compresor bombea, es decir, lo que está entrando y se está llenando y lo saca hacia el estado número 2, la salida del compresor. Es decir, que este va a ser en la parte número 1, en el estado número 1, ¿no? Bien. 1,42 metros cúbicos sobre minuto, medidos en la entrada del compresor. No lo había leído esta parte, pero como ya lo habíamos deducido, es la parte de aquí, ¿no? Es la entrada del compresor. También nos pregunta cuál es la capacidad de refrigeración del sistema en toneladas con el intercambiador de calor. ¿Cuál es la capacidad de refrigeración? Eso quiere decir el efecto refrigerante o el flujo calorífico o calórico de aquí, del evaporador. Es decir, entalpía 6 menos entalpía 5, tal como nos dice aquí. Bien, en el inciso C, este no debería ser el inciso C, debería ser el inciso A, B, C, D. Y este debería ser el inciso A, B, C, D. Uy, sí son redundantes, no importa. Nos dice en el inciso D, grafique la transformación de un diagrama presión versus entalpía. Bien, nada más. Entonces, yo hago bueno, cuando estaba en semestre, hacía de la primera forma. ¿Qué quiere decir de la primera forma? Yo me iba al gráfico primero, directamente al gráfico. Pucha, espérenme ya cerrar esto, aunque ya lo, que ya lo vieron, pero bueno, ni modo. Se cierra. Olvidado de taparlo. Bueno. Bien, lo primero que yo haría es poner la línea, aquí está esto, poner la línea principal, que es, voy a ponerla en rojo, esa también. Ups, ya, esa es la línea principal. Puse dos, bueno, no importa. La línea principal es la del condensador, como lo hemos visto aquí, del condensador, ahí. Esa es la línea principal. La otra línea es la del evaporador. Volvemos al gráfico para saber en qué estado va a ir o cómo va a salir. Y eso es un poquito, nos puede ayudar de forma más rápida. Nos puede ayudar de forma más rápida. Así nos pregunta en el inciso B o en el inciso, bueno, depende qué inciso, el gráfico. Hacer un gráfico primero y listo. El segundo punto es el gráfico, perdón, las rayas del evaporador, la línea de estado, ¿no? Y luego lo demás entra en forma de, entra y como se ve la válvula del estado número 3, ¿dónde está?
La válvula del estado número 3, como lo vemos en esta parte, ¿no? Entra un intercambiador de calor, luego entra la válvula, pero directamente va a ir así, ¿no? Entra el intercambiador de calor y luego entra la válvula. Bien, de esa forma yo haría. Borramos las líneas y ya. De esa forma es lo que yo haría. ¿Para qué? Para guiarme en la parte de estado. Estado número 1, estado número 2, estado número 3 y así. Para ver de dónde salen y directamente igualar. Si es entropía 1, entropía 2, entalpía 1, entalpía 4, entalpía 5. Listo. Eh, bien. Nosotros vamos a ver en el estado número 1. En el estado número 1, ¿qué va a ser? Esa es la parte que nos dijeron, perdón, esa es la parte donde no sabemos, no tenemos ningún dato. Solo sabemos que directamente o va a ser vapor saturado y seco o va a ser vapor recalentado. No lo sabemos. Pero por el momento, gracias a nuestro gráfico, perdón, el estado número 6 es igual al estado número 1, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las presiones o las presiones, en este caso, la presión es igual del estado número 6 al estado número 1. Pero nosotros no tenemos la presión del estado número 6. Nos falta sacar eso. Por lo tanto, el estado número 1, como vemos aquí, está muy inconcluso. ¿Por qué? Porque no tenemos las presiones. Bien. Nos vamos al estado número 2. Aquí. En la salida del compresor. Nosotros por teoría en la salida del compresor sabemos que el líquido, el refrigerante 12 va a salir de forma vapor recalentado. Directamente nosotros ponemos vapor recalentado aquí. Vapor recalentado. Bien. Con título 1. X, X2 igual a 1. Título del estado número 2 igual a 1. Bien. Ahora nos pasamos al punto número 3. El estado número 3 es a la salida del condensador, que a la salida del condensador nos está dando un dato que el dato es temperatura 3 es igual a 32,2 grados Celsius. Bien, ese es el único dato que nos da. Bueno, ¿y qué título es 0? ¿No? Bien, como está saliendo del condensador a líquido saturado, nosotros lo ponemos. Nos está dando el único dato que es temperatura. Y el otro dato que es título. Bien, y nosotros por teoría sabemos que es líquido saturado, ¿no? Bien, tienen sus tablas, ¿no? ¿Cuánto es la presión? ¿Cuál es la presión y la TS? Nosotros vamos a hacer de la siguiente manera, que va a ser compararlo. Tiene que salir menos, ¿no? De aquí, con la temperatura de saturación. ¿Cuál es la presión y la temperatura de saturación de 32,2 grados Celsius? No, mejor dicho, la presión, perdón. La presión de 32,2 grados Celsius.
Bueno, la presión es de 8,050 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Listo. Una vez que ya tenemos la presión, nosotros vamos a ir directamente a la pregunta. ¿Por qué a la pregunta? Porque nos están diciendo que tenemos que sacar el gráfico de presión versus entalpía. Eso quiere decir que tenemos que sacar lo que es entalpía, lo que es entropía, y gracias a que nos dieron en el estado número uno, solo en el estado número uno tenemos que sacar lo que es el volumen específico. Bien, una vez que ya tenemos la presión, vamos directamente sobre el mismo lado, sobre la misma hoja, y sacamos lo que es la entalpía del líquido. Que la entalpía del líquido es igual a la entalpía 3, que salió 15,45. Y siguiendo el mismo dato con la tabla, nosotros vamos a sacar la entropía. Que la entropía es 0,059. Eso sale. ¿Alguien? Una consulta para cuando sacaste la presión, la temperatura 32,2, no está con decimales en las tablas, ¿no? Solo es 32, ¿no? Hay otra. Bueno, el que le pasé, no, ese de ahí no tiene. Ah, ya. Porque el que les pasé aquí en esta parte, en la parte de aquí, no es kilogramos sobre centímetros cúbicos, ¿no ve? Ajá. Es Newton y esas cosas, ¿no ve? Sí, sí. Newton sobre pi Ya. al cuadrado. Es de Entonces esa son manera. otras tablas. Si de esta manera son otras tablas, pero el ingeniero en el examen le pide de las tablas que yo le pasé. Pero voy a tratar de Mm, buscar las tablas que con esta parte de acá ya, ya, para gracias. pasárselo y listo. De esa manera es como se saca, bueno, como hicieron en termodinámica, ¿no? Se entra en la primera hoja y en base a la temperatura sacan lo que es la presión, la entalpía, dependiendo del estado. Ups, bueno, dependiendo en la parte, lo que es el estado, se toma la entalpía. Si es vapor saturado, se saca entalpía de vapor. Si es líquido saturado, se saca entalpía de líquido. Si es mezcla, se sacan los dos para sacar una sola entalpía. Bien, como ya vimos que no podemos sacar ni el estado número uno ni el estado número 2, ups, vamos a ir a lo que le sigue, ¿no? Que es el estado número 4. En el estado número 4 nos están dando la temperatura. Nosotros sabemos que su estado va a ser mezcla, ¿no? Ups, pucha. Bueno, mezcla. Bien, su estado va a ser mezcla. ¿Por qué? Por nosotros sabemos por la teoría, ¿no? Pero bueno, no tenemos nada más. No tenemos ni la presión, ni la entalpía, ni nada. Bien, gracias a la temperatura, nosotros podemos saber qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el intercambiador de calor, yo les expliqué que el intercambiador de calor, como su nombre lo indica, solo afecta a la parte de temperatura, pero no afecta a la parte de presiones. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, depende en qué está situado. Es decir, si entra el líquido, se va a calentar, líquido saturado, ¿no? Si entra líquido saturado, se va a calentar. Si sale del evaporador y entra vapor saturado, se va a enfriar.
¿no? Bien. Pero las presiones son las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión 3 es igual a la presión número 4. Listo. Bien. Ups. Ya, no importa. Bueno, la temperatura 4 que nos da en el título es de 21,1 grados Celsius. Y ya sabemos que por teoría la presión 4 es igual a la presión número 3. Que la presión 4 es igual a la presión número 3. Gracias. Bien, nosotros entramos por tabla. Entramos como lo hicimos en el estado número 3. Como lo hicimos en el estado número 3. Bien, una vez que ya entramos por la parte del estado número 3, lo hacemos de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Que entramos a la parte de la presión. Agarramos la parte de presión. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos qué va a salir, pero no sabemos si sí va a ser eso o no va a ser eso, ¿no? Sacamos de la presión que tenemos sí o sí asegurada, que es la presión 3 a presión 4, ¿no ve? Eso sí o sí lo tenemos, porque según la teoría, el intercambiador de calor solo afecta a la temperatura, no afecta a la presión. Bien, una vez teniendo la presión, perdón, la presión que sí o sí sabemos que es esa, que es de 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Sacamos su temperatura de saturación, que su temperatura de saturación es igual a 32,2 grados Celsius. Bien, y tenemos que hacer una comparación. A ver si se acuerdan. Si la temperatura dada en el sistema es menor a la temperatura sacada de tabla, ¿qué quiere decir eso? Mezcla. No, la temperatura, la de aquí tiene que ser mayor para que sea mezcla. Esto quiere decir que a la temperatura dada que nos están dando al final, se está enfriando, ¿no ve? Se está enfriando. Sale el condensador de 32,2 grados Celsius y está saliendo a 21,1 grados Celsius. Eso quiere decir que se está enfriando. Bien. Y como se está enfriando, directamente el dispositivo, bueno, perdón, el efecto refrigerante, el líquido refrigerante, se está comprimiendo. ¿Se entiende, no? Se está enfriando o se está comprimiendo. Líquido saturado o líquido comprimido. No sé si les pasé esto acá, la parte de aquí, si la temperatura que nos está dando, es decir, la temperatura 4 es menor a la temperatura de saturación sacada por tabla. No les pasé, ¿no? No, O no les nos pasó. expliqué, a ver, creo que sí les expliqué. Solo explicó, pero no pasó nada, creo.
¿No le pasé el de aquí? No, solo explicó, sí, en la primera diapositiva. No, sí les expliqué. Sí, no Bueno, pasó nada. Solo bueno, explicó. bueno, voy a pasar los estados. Eh, Voy a pasar todos los estados. ¿Qué quiere decir eso? Voy a pasar si la temperatura, la aquí, la que nos da en el de dato, es menor a la temperatura que sacamos. O sea, claramente va a ser así, ¿ya? Pero le estoy explicando para que se den cuenta cómo va a ser. La temperatura 4 que nos da de dato es menor a la temperatura de saturación que sacamos de tabla, como está aquí, es igual a líquido saturado o líquido comprimido. Si esto es a lo revés, es líquido, bueno, depende de qué sea, ¿no? Va a ser mezcla. Y si la entalpía es mayor o menor, así se los voy a pasar. Pero mientras tanto, le vamos a seguir. Queda un minuto. ¿Qué dicen? ¿Continuamos la siguiente clase o continuamos ahorita? Queda un minuto. ¿Continuamos ahorita o la siguiente clase? No sé, depende de la mayoría por mí, si no continuamos ahorita, no sé. Ya van dos que quieren seguir ahorita. Falta uno o dos. ¿Quieren continuar o continuamos en la siguiente clase? Eh, bueno, vamos a terminar la parte de los estados y continuamos la siguiente clase. ¿Vuelven a entrar, por favor, al mismo link?